Buenas tardes con todos y todas. Le damos la bienvenida a la primera mesa de estudiantes de nuestro coloquio de estudiantes de historia, la cual se inserta en el marco temático de la historia urbana. Eh, Primero me presento, mi nombre es Alejandro Valdés y seré su moderador en esta ocasión. Nos acompañan esta tarde el licenciado Emanuel Calvo Salcedo y Mauricio Ávila Juárez. Los comentarios para estas ponencias estarán a cargo del doctor Mateo Stiglitz Lamarque y Belén Albinagor. Antes de pasar con sus ponencias, me gustaría primero presentar a los expositores de esta tarde. Primero tenemos a Emanuel Montalvo. Él es licenciado en Humanidades con mención en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado en las últimas 3 ediciones de este coloquio, así como en el 2019 publicó en un artículo titulado Narración narrativa, los usos de la historia del conflicto peruano-chileno en el discurso futbolístico contemporáneo, como parte del programa de apoyo a la iniciación de la investigación. Y este año, además, publicó junto con Mariana Cruz Fonseca Los padrones de población de 1824, Espacio social y estructura socioeconómica, para la revista Transhumante, la revista americana de historia social. Hoy en día se desempeña tanto como jefe de práctica, así como asistente de docencia en la PUC. El segundo expositor es Mauricio Ávila Juárez. Él es bachiller en Humanidades, con mención en Historia, también por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como practicante en el archivo de la Beneficencia de Lima y asistente de investigación de Gilbert Violeta. Actualmente trabaja en su tesis El Nuevo Peruano o los Diablos Rojos, el caso de la Hacienda Chiquín y el Club Alfonso Ugarte, una aproximación hacia la difusión del fútbol en el norte peruano 1906 a 1942. Sus temas de investigación son tanto sobre la historia del deporte como la cultura popular, la eugenesia e historia social, bajo la metodología de la microhistoria. En ese caso, me gustaría darle la palabra a Emanuel Montalvo, quien nos dará la primera ponencia de esta tarde. Muchas gracias, Alejandro. Hoy día, sí se puede ver lo que estoy compartiendo, creo que sí, ¿no? ¿Ya se puede ver? Sí. Ya. Les voy a exponer mi ponencia, La ciencia de policía y el diagnóstico ilustrado de Lima, que es, digamos, la primera parte o el inicio de lo que fue mi tesis, el Cabildo de Lima y la ciencia y la reforma inacabada de policía a fines del siglo XVIII, ¿no? Mi ponencia versa sobre la ciencia de policía, cuyo objetivo era alcanzar el buen orden de las ciudades y repúblicas, que alcanzó su cenit a mediados del siglo XVIII, y los varios objetos que estudiaba, que fueron una preocupación común de las élites ilustradas del mundo hispano, proyectando más de una solución para acabar con los problemas de incompatibilidad entre urbes modernas en ebullición y comportamientos medievales o atrasados. La presente ponencia trata de mostrar cómo fue tratada la policía y sus problemas en las publicaciones locales, y como se verá en el caso peruano, esta mereció una crítica reformista muy tardía, debido a que la élite limeña priorizó la crítica a la llamada mezcla monstruosa, que entendían era la causa de estos comportamientos incivilizados. Hacia el siglo XVI, el crecimiento de las urbes en desmedro del campo aumentó los problemas de administración urbana. Frente a ellos surgieron una serie de tratadistas que comenzaron a ejercer en la práctica una nueva ciencia llamada la ciencia de la policía, una ciencia generalista que buscaba el buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúblicas, cumpliendo las leyes y ordenanzas establecidas para su mejor gobierno. Trataba sobre varios puntos, como la organización de las ciudades, la pavimentación de las calles, la higiene pública, la iluminación, la localización de servicios principales y en general sobre impulsar buenos hábitos y costumbres para el bienestar de la población. Normalmente esta ciencia alcanza su cenit en el siglo XVIII, con el surgimiento del Traité de Police en 1705 hasta 1739 de Nicolás de Lamar, que se divide en 12 libros y que trata sobre los llamados bienes del cuerpo, bienes del alma y bienes de la fortuna, que son aquellos que tiene que proteger la ciencia de la policía, como se puede ver en este acápite, ¿no?
Con el paso del tiempo, la ciencia de policía comenzó a especificarse. Su objetivo era aumentar la población y por lo tanto el poder económico de la monarquía y lidiar con los problemas que esta política conllevaba. En ese sentido, buscaba inculcar disciplina a la comunidad, imponer la religión y los buenos hábitos, pero también cada vez más mecanismos de control en aspectos esenciales de la vida cotidiana, ¿no? Acá uno de ellos, por ejemplo, dividir a las ciudades para una mejor organización. Acá se puede ver el mapa de Lima, el mapa topográfico de 1787, en el que Lima está dividida en 4 cuarteles con diferentes colores. El cuartel 1 al norte, el 2 y el 3 al centro y el 4 al sur. También se buscaba una nomenclatura, acá no se puede ver muy bien, es un poco grande, pero una nomenclatura de las calles y de los números de las habitaciones de las personas para poder ubicarlas más eficazmente en el espacio. Acá están todas las calles de los cuarteles de Lima con los respectivos números de las casas, de tal manera que era muy fácil ubicarlos al momento de hacer empadronamiento. También se realizó en 1787. El objetivo de la reforma de policía en la práctica era generar reformas de administración local. En un momento que se da una transición de una sociedad de antiguo régimen a una sociedad industrial y burguesa, la Ilustración y sus planteamientos buscan ejercer sobre la ciudad el modelo de un orden ideal o racional. Además, con el crecimiento, hay aumento de problemas en la administración de la ciudad y surge la llamada nosopolítica, o como llama Foucault, a la toma de conciencia por parte de la población de que los problemas de higiene son problemas públicos. En ese sentido, se desarrollan políticas de administración pública y reformas para una mayor disciplina dentro de la ciudad, tratando de eliminar los males del sistema de jurisdicciones superpuestas para centralizar y controlar el poder en la administración urbana. El caso de Madrid es el que más referencia tal vez tiene con el nuestro, ¿no? La instrucción para el nuevo empedrado y limpieza de las calles de Madrid, que se dio en 1761, tiene una historia. Como ha explicado Beatriz Blasco, la inmemorial costumbre de Madrid sobre el tratamiento de desechos, es decir, básicamente botar los desechos hacia las calles, fue contravenido por una serie de proyectos a lo largo del siglo XVIII, pero fue finalmente el proyecto de Francisco Sabatini, bajo la dirección del presidente del Consejo de Castilla, Marqués de Quilache, que el que se llevó a cabo, en una reforma que fue realmente integral, porque significó también la instalación de un nuevo alumbrado, la construcción de hermosos paseos y otros edificios como el Palacio del Prado, etc. La política de Esquilache fue muy impopular, no solo por su procedencia, sino también por la coyuntura en la que vivió. Generó finalmente un levantamiento de la población en contra del bando que prohibía el uso de capas largas y sombreros chambergos, destrozando faroles en su camino al palacio. Esto sucedió en 1766. Como resultado, se ejercieron 2 medidas: la formación de diputados y personeros del común para vigilar el abastecimiento y los propios eran los fondos del cabildo de la ciudad, y los comisarios de barrio, que eran una suerte de comisarios con jurisdicción pedánea que tenían la capacidad de sentenciar casos infraganti, ¿no? Eran lo más parecido a una policía moderna en aquel momento. La instrucción que fue clave para este caso fue la Real Cédula de... Pensé que aquí estaba la fecha, pero se dio en 1768, en octubre de 1768, y aprobaba los medios de mejorar el gobierno y administración de justicia en la Corte, dividiendo a Madrid en 8 cuarteles y que se encargue de cada uno un alcalde de cuartel, quedando cada uno como juez y cabeza de su cuartel, responsable de su tranquilidad y de perseguir los delitos que se cometan en él. A su semejanza, sucedieron reformas en el resto de Castilla, en las posesiones americanas con la implantación de la Real Ordenanza de Intendentes y asimismo en Perú, ¿no? En el caso de Lima. Primero por el virrey Amat y luego por el visitador Escobedo. Hacia el siglo XIX, las competencias generalistas de la reforma de policía o de la policía en general van a delimitarse cada vez más con respecto a las cuestiones que diferencian la administración pública de la administración policial en el sentido moderno. Es decir, las competencias entre el ayuntamiento y el comisario de policía. La baja policía o policía material se encargará del ornato, la belleza, la limpieza, la higiene, y la alta policía o policía formal de la seguridad de los bienes y las personas, ¿no? Esto no sucederá sino hasta la primera década del siglo XIX, que es cuando los movimientos insurgentes y las revoluciones a lo largo del mundo, desde Francia hasta América, van a generar una mayor preocupación por las aglomeraciones y el control de la población de baja esfera. Ahora, vamos a, de alguna manera, lo que es el punto central de mi ponencia, que es el caso limeño.
Aquí tenemos el mapa topográfico de Lima un poco más dimensionado, por decirlo así, ¿no? Escrito en papel. A pesar de que hubieron cultivadores de la ciencia de policía, tanto en España, tanto en México como en Perú, lo que resalta de esta literatura en el caso limeño es que es muy tardía. Las primeras críticas serias a la policía de la ciudad comenzaron con la libertad de imprenta y en gran medida se condensaron en un diario que es El Investigador. El Investigador consideraba útil al público, y citó, la comunicación pronta y prudente de las novedades que ocurran, porque estas los entretienen e ilustran, haciendo fijar su opinión y conocer sus verdaderos intereses. Estas opiniones y consideraciones, especialmente el gobierno de la ciudad, eran importantes para un pueblo ilustrado, o al menos así lo consideraba un artículo remitido que decía. Y no nos interesan más algunas que las del ayuntamiento que acabamos de formar, sus tentativas, sus providencias, su conducta, todo cuanto haga, el manejo de fondos públicos, la atención al abasto, el desvelo sobre la policía y todo lo demás que conduce a la salud natural y política de esta tan nunca alabada capital. Respondiendo entonces a sus suscriptores, el Investigador incluirá críticas ácidas en forma de versos o ensayos en prosa sobre los males de la patria y la policía de la ciudad. Asimismo, incluirá noticias y denuncias sobre el estado de esta. En su número 25, por ejemplo, colocó una fábula sobre cómo civilizar a los borricos, en la que compara indirectamente su labor con la de imponer orden sobre la ciudad de Lima. Algunos se quejaron de la policía cotidiana e increpaban al periodista por no colocarla a su diario. Uno señalaba: usted, para ir de su casa a la tienda y de la tienda a su casa, tiene que pasar por la calle de San José, y siendo así que de enero a enero está inundada, no nos ha dicho nada sobre ella. Ya se ve, como usted anda a caballo, no se mojará las patas como su afectista. Asimismo, criticaban la pestilencia de las calles y a las autoridades por no hacer cumplir la ley, como señala otro ciudadano, otro súbdito. ¿Creerán nuestros señores jueces de policía haber cumplido con el público, con hacer empedrar algunas calles y poner la cara seria cuando alguno les presenta su queja? La crítica contra los miasmas se extendía, por ejemplo, a la continua presencia de animales muertos en las calles. Nadie se llegue por las inmediaciones de la calle de Núñez, porque se expone a perecer con los efluvios pútridos que despide un perro muerto que días descansa un poco más abajo de la casa del señor alcalde Salazar. Oh mundo falaz, que a mí me han de enterrar en el panteón y a los perros en medio de la ciudad. Así también se criticaba la seguridad. Un suscriptor contaba: ¿a quién debemos culpar si roban a algún vecino? Además de esto, de noche no se puede transitar por las calles a causa de no haber faroles. Y otro señalaba: ya no hay paciencia para oír todos los días que ya robaron aquí, que ya robaron allá. No sé si porque me conocen miedoso me suponen estos robos, o porque realmente así sucede. Lo cierto es que estoy tan retraído en mi casa que no tengo valor para salir a ninguna tertulia. Ello sin contar con las constantes denuncias de robos y hurtos en las calles y casas. Todo lo sentenciaba un ciudadano preocupado. Los robos cada día van multiplicándose. En la semana pasada han robado al doctor Quiñones, que vive bajo el puente, en la huerta de don Agustín Mendoza, en casa de don José Antonio Herrera, en otras muchas partes, cometiendo además en todas los mayores excesos. ¿Qué quiere decir esto? Un total descuido de los que rondan de noche las calles y sobre todo que el crimen queda sin castigo. La renovada crítica de inicios del siglo XIX hacia la policía estaba en sintonía con el nuevo énfasis en la seguridad que se le ponía al vocablo policía en esos momentos, en énfasis en la seguridad. Sin embargo, si bien su énfasis principal está en la iluminación y falta de seguridad, también critica lo que podemos llamar asuntos de baja policía o policía material. Esta tardía crítica hacia la composición de la ciudad no significa que en el periodo anterior no haya existido una vigilancia previa, pero esta se debía a que se habían concentrado en la diferente naturaleza de la ínfima plebe. Para el caso peruano, había un componente particular, la naturaleza racial de las transformaciones de la ciudad. Como se ha visto, en Lima, el crecimiento demográfico significó una complejización de la sociedad de castas y los mecanismos de interacción entre distintos grupos. Sin embargo, mientras cada vez más la diferenciación social va a estar menos relacionada a los orígenes familiares y la herencia, se va a reforzar la voluntad de la élite limeña por querer separarse de este pueblo menudo, groseramente vil y oscuro, como decían ellos. Lo que va a imperar es el discurso racial. Los viajeros y otros literatos españoles notaron esa realidad. Las castas y diversas mezclas perturbaban el orden social y eran lo más despreciable de la ciudad. Stevenson presentó una tabla de clasificación de colores para ver qué porcentaje de blanco, negro o indio presentaban las diversas castas de Lima y realizaba una presentación de su carácter. Los adjetivos negativos proliferaron en la medida que la casta se alejaba más del blanco. Así el mestizo era bondadoso, amable y generoso y particularmente inclinado a mezclarse en la sociedad con los blancos, mientras el sambo era cruel, vengativo e implacable, muy feo, como si su alma fuera expresada en sus facciones, perezoso, estúpido y provocador. Las memorias de Stevenson marcan un desprecio por lo no blanco, pero también por la mezcla, pues mientras los negros africanos, cuando son tratados con consideración bondadosa, son generalmente fieles y honestos,
El resto se le achaca muchos más vicios. Lo que sí era claro era que toda esta mera observación de variedad y colores y facciones les producía, en sus palabras, una confusión más allá de todas las confusiones. El Mercurio peruano también se refería al mestizaje como la causa del caos social que reinaba en el populacho. Desde el lado de la élite, por ejemplo, Timeo recuerda cómo la negra Mariana variaba en sus partos al monstruo y al hombre después de recibir la anatomía de uno de sus supuestos hijos, sin cerebro y con dos sexos. También recordaba Hipólito Unanue el caso de John Clark, que había nacido siendo del torso para arriba un inglés y de ahí para abajo un negro, lo que generó la muerte de su esposa al averiguar. Ahí se presentaba uno de los límites del discurso ilustrado, que no podía conciliar su discurso de igualdad con el mantenimiento de la mentalidad corporativista. La lucha contra los viles y abyectas costumbres de la plebe se fusionó con las medidas discriminatorias de la sociedad de castas. De esta forma, las gentes de baja esfera tenían como característica ser incivilizadas, poco agraciadas, crueles y engañosas por haber surgido de la mezcla, por haber roto el orden natural de las cosas. A fines de siglo, la percepción de que este aumento se hacía incontrolable desató un miedo irrefrenable contra el bajo pueblo. Se trataba de una coyuntura de miedo entre la gran rebelión de los Andes, los conatos de rebelión en Lima, y para fines de la década, los terribles sucesos de la Revolución Francesa y la rebelión haitiana. Para fines del 18, ese nuevo escenario asaltaba la imaginación de la élite. En la carta anónima sobre abusos y robos por negros en Lima, se lee: por la abundancia de negros y tan corto número de españoles, están estos tan sobre sí que no hay razón ni bandos de buen gobierno que los compensen y los reduzca a lo natural de la razón. Solo se aguarda un levantamiento de negros y luego ¿qué haremos cuando estén hechos dueños de todo, como es pólvora, armas y demás? El temor hacia la población afrodescendiente era en Lima el miedo a la insurrección social de la plebe, asusado por los recientes hechos del imperio y por la presión interna que estos mismos grupos venían realizando. La peligrosidad de un amplio grupo de sujetos de todo color era mayor si estos no se encontraban aprovechados para ninguna tarea útil. El miedo a la delincuencia, a la insurrección social y la mezcla fue funcional a la tarea de reducir a las masas a convertirse en una mano de obra disciplinada. En esa situación volvían a coincidir la élite limeña y los viajeros. Tadeo Hanke, por ejemplo, señalaba cómo a pesar de todos estos recursos se encuentran en Lima innumerables personas de ambos sexos que no hallando ocupación se abandonan al ocio y corren precipitados por la carrera de los vicios. El número estimado por Hanke era de 3.000 personas, pero era bastante conservador si se comparaba con el del discurso, el autor del discurso sobre el destino que debe darse la gente vaga, José Ignacio de Lecuona. Él señalaba que en Lima había la cantidad de 23.333 personas, 233 personas, que eran aquellos llamados vagos por excelencia, gente que sin oficio alguno en la República y sin dedicarse a adquirir lo necesario, visten a la par de los sujetos de comodidades. Ese número sería impresionante si no fuera simplemente, como recuerda Quirós, la resta de las razas puras sobre el total de la población de la ciudad. De esta manera se establecía nuevamente el binomio entre mestizaje y los males de la República. Eran las castas las que por naturaleza se dedicaban al ocio sin oficio, y no solo eso, contagiaban con su temperamento a los blancos, como recordaba Unanue, las contagiaban de la pereza de los negros y melancolía de los aborígenes a través de la lactancia materna. No todos, sin embargo, creían que el problema del ocio de la plebe se debiera a su naturaleza innata o al influjo del clima. El mismo Hanke desliza que una de las razones del alto número de personas sin destino era la facilidad con la cual podían vivir sin necesidad de tener un empleo estable, ya que los jornales eran particularmente altos y no habían muchas fábricas. Sin fábricas en que ocuparse, gran mayoría de la población vivía de ocupaciones no oficiales. Así, él se preocupaba por el aumento de una plebe que se dedicaba a oficios eventuales y cercanos a la marginalidad, compuesta por personas heterogéneas y, por tanto, sin honor, como señaló en su momento Flores Galín. Esta forma de vivir y sentir el trabajo se relacionaba con lo que Edward Thompson llamó las características de la cultura plebeya del antiguo régimen. Eran esos rasgos lo que la élite identificaba como vagancia y ociosidad y que establecieron como su objetivo eliminar para disciplinar a la indómita plebe y volverlos súbditos provechosos de la corona. Había quienes defendían la posibilidad de eliminar dichos hábitos, como el padre Olavarrieta del Semanario Crítico. Él le replicaba al Mercurio peruano: si considerásemos no ser otra cosa el vulgo que una parte de la sociedad de hombres racionales, capaz de cultivarse, ilustrarse, instruirse, aunque no perfectamente, no le haríamos con tanta facilidad el motivo o pretexto de nuestros mismos defectos. No diríamos, cuando se habla de preocupaciones, ser estas precisas en el vulgo, que es preciso dar gusto al vulgo, que es indispensable dejarle correr y tal vez que no es conveniente ilustrarle. ¿A dónde vamos a parar, señores míos, con que no puede ilustrarse el vulgo? No tienen derecho a los conocimientos que deben ser comunes, no conviene que los tenga, pero qué modo de pensar lleno de preocupación, qué falsa filosofía. Por esa razón diferían el principal órgano de la élite ilustrada limeña y el padre.
pues para los primeros la plebe limeña no se podía mejorar por su distinta calidad. Así lo que en otros espacios fue una voluntad de convertir a las masas urbanas en un proletariado sumiso y civilizado, en Lima fue una invectiva contra las costumbres de una plebe de color que se consideraba por naturaleza díscola e imposible de civilizar. Así, un pueblo que se encontraba en las fronteras de la razón, como señala el historiador Extensor. La plebe limeña quedaba entonces de facto imposibilitada del trabajo honroso y se dedicaba únicamente al ocio, la dedicación a los juegos y la bebida, y por consiguiente la delincuencia. Esa actitud es la que aún existía en 1816, cuando le señalaron al virrey Abascal que la ciudad de Lima diferenciaba mucho de todas las demás de la tierra, por lo que era imposible imponer una policía de calidad. Era preciso, por tanto, para ellos renunciar a la civilización y aceptar, en cambio, una eficaz represión. Gracias. Sí, muy bien, Emanuel. Ahora me gustaría pasar la exposición de Mauricio Ávila. Sí, muchas gracias Alejandro por la presentación y ¿se ve la pantalla? Y dice, Bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Siempre es un placer participar y sobre todo compartir mesa una vez más con Emanuel, que es un crack. Así que, bueno, voy a presentar mi ponencia titulada La industria azucarera y el dulce progreso civilizador, donde voy a tratar los casos de Chiclín y Hershey, que son dos proyectos urbanísticos de la Latinoamérica oligarca, en su momento presentados como ciudades futuristas, ciudades modelo, y que hoy en día son casi pueblos fantasmas. Bien, comencemos con el contexto global y latinoamericano. Globalmente, el legado del siglo XIX trajo las dos nuevas potencias consolidadas a nivel global, que son primero Gran Bretaña, conocidísimo, súper consolidado, es la gran potencia global, el centro de la revolución industrial, de las ciencias y sobre todo de la modernidad. Esto es culturalmente muy importante porque todo lo que sea británico o de origen británico es sinónimo de moderno, de avanzado. Y por otro lado están los Estados Unidos, que son la gran potencia americana y el mayor éxito republicano del continente. Es decir, Estados Unidos es la prueba de que un país con pasado colonial se puede transformar en una potencia y es a donde los latinoamericanos quieren aspirar, ¿no? Quieren imitar. Y por otro lado está Latinoamérica en una condición monoexportadora, es decir, viven de la exportación de un solo producto y los dueños de ese producto son al mismo tiempo los dueños del país. Por decirlo de otro modo, ¿no? Quien controla el café en Colombia, controla Colombia. Quien controla el azúcar en Cuba, controla Cuba. Entonces hay una clase terrateniente que es al mismo tiempo la clase dominante, la oligarquía. Perú es un caso híbrido, digámosle así, porque es monoexportador, pero por regiones. Está el norte con el azúcar y el algodón, el centro con los metales, la minería, el sur con la lana y la selva con el caucho. Entonces, todos estos países tienen el objetivo de mostrar una estabilidad republicana para que las potencias inviertan en ellos. Bueno, ya entrando en contexto con Cuba y con Perú, que son los casos que nos van a interesar, ambos llegan al siglo XX tras un conflicto bélico. En el caso de Cuba, llegan con la Guerra de Independencia, donde se independizan de España, y de esta manera Cuba se despoja del atraso. Independizarse de España es dejar atrás todo ese atraso, ese virreinato. Con estas nuevas potencias, pues como dije, Inglaterra significa modernidad, significa ciencia, significa industria, y España para el siglo XIX significa un imperio venido abajo, sin, que ha perdido sus colonias, derrotado, atraso, virreinato, inquisición, es decir, representa mucho atraso. Así que simbólicamente Cuba se ha separado del atraso y busca proyectarse a su aliado norteamericano en la guerra, que es Estados Unidos. Así que busca acercarse más bien a estas naciones, culturalmente y económicamente. Entonces, esto hace que Cuba tenga un estado altamente susceptible y em, también otorga todo tipo de facilidades a los empresarios norteamericanos.
cosa que la industria nacional del azúcar en Cuba es casi inexistente, porque todo es controlado por los capitales norteamericanos. Y en esto surgen las BATI, que son fábricas de enganche, es decir, los empresarios llegan a instalar su fábrica y les dan vivienda y servicios básicos a los trabajadores. Este es un complejo urbano bastante típico para la Cuba de este principio del siglo XX. Por otro lado, en Perú llegan de la Guerra del Pacífico, como ya sabemos, y surge este discurso famosísimo de González Prada de construir un nuevo peruano, de edificar una nueva generación que reivindique el Perú y corrija los errores de la generación pasada. Entonces, hay una necesidad patriótica de que esta generación nazca más fuerte, más sabia y también tienen una tarea patriótica por industrializar el país. Esto ya no es solo por hacer del Perú un país rico, sino también porque un país industrializado significa un país moderno y un país modelo. Entonces, con la guerra, Perú pierde el salitre y ya no puede depender del guano, así que entra en desesperación para atraer el capital extranjero. Pero paralelamente, la oligarquía tiene cierta autonomía. Cuando se pierde el salitre, pues se buscan estas vías, ¿no? Los oligarcas. Y es los varones del azúcar los que logran mayor progreso, mayor autonomía frente a los demás. Cada vez dependen menos del capital extranjero y entre ellos, pues se va armando esta idea de que el Perú debe tener una autonomía, ya debe edificar su propio progreso. Entonces, ideológicamente, pues creen que el nuevo peruano que tanto se busca debe ser un peruano obrero, debe ser un peruano de la clase trabajadora que viva en un contexto industrializado. Bueno, primero hablemos sobre cómo surge el proyecto urbano de Hershey, que sí es fundado por Milton Hershey de los chocolates. Eh, entonces, Milton Hershey funda el BATEI como el más importante, es la inversión más importante. Es una fábrica hecha igual a la que tiene en Pensilvania y esa es la que se invierte más tecnología, la que tiene más extensión. Es un proyectazo, digamos. Y al mismo tiempo, Hershey tiene toda la cultura del bati. La fábrica es un generador urbano donde pues está el motor de la economía cubana, ¿no? El azúcar. Así que la estabilidad familiar dentro de Hershey es bastante prometedora y muchos trabajadores van a vivir ahí. Milton Hershey se inspira en los tratados de Robert Owen, que es una figura importante para la construcción de las company towns, estas fábricas de enganche, donde planea que la fábrica forme una comunidad y un paisaje cultural en las zonas rurales de Cuba. Es decir, que la experiencia urbana de vivir en una ciudad planificada haga de los obreros, tenga mayor producción, ¿no? Con eso. Entonces hay una gran inversión inicial para construir la planta entre 1916 y 1930, que se gasta una millonada en instaurar todos los servicios, todos los edificios, pero este ideal de construir un centro urbano norteamericano en la selva cubana también es variable con el estado de la empresa. Hay un momento, fines de los años 20, donde Hershey entra en crisis. Así que tiene que recortar varias cosas. Los servicios se recortan, los salarios se desploman y también despide a varios trabajadores. Y en este contexto, pues despedir no es simplemente que dejes de trabajar, sino que dejes de vivir allí. Y esto pues hace que tenga una evolución arquitectónica. En un principio Hershey está motivado con construir edificios estéticamente bellos, utópicos, como en Europa, pero ya con estas conforme cómo le va a la empresa, busca opciones más utilitarias, más económicas, que vayan más en común con el estado de la empresa. En cambio, Chiclin, digamos, se funda con los ideales de que se puede salvar al trabajador, o sea, al nuevo peruano, pero también se puede corromper. Así que Chiclin tiene que ser una hoja en blanco para crear un campo de protección contra los males sociales. Para este tiempo, los intelectuales del Perú se están planteando de que
Se puede hacer reformas urbanas en Lima, pero Lima es una ciudad que es un caso perdido, porque en Lima hay demasiados males sociales. Hay alcoholismo, hay prostitución, hay barrios chinos, hay costumbres virreinales, fumadores de opio por todos lados, y ya hay un despropósito, ¿no? Como que Lima ya está tan corrompida que no se puede salvar. Así que si vamos a fundar al nuevo peruano, tiene que ser en una zona rural donde no haya nada. Entonces, Chiclín tiene que ser esa hoja en blanco para comenzar desde cero. Y también tiene que crear un campo de protección, que ningún mal social que de Lima llegue hasta Chiclín. Y esta es una foto de la fundación simbólica de la población. Chiclín ya lleva una década, esto es de 1906, con los trabajadores viviendo allí, pero esta es una fundación simbólica porque para esta fecha ya habían terminado los barrios obreros. Es decir, realmente no están fundando a la población, sino están fundando de que desde aquí surge el nuevo peruano. Entonces, Chiclín tiene ideales nacionalistas, sobre todo, para construir esta ciudad modelo. Con los años el proyecto se hace más transparente, es decir, aún en tiempos de crisis, se sigue fundando hospitales, escuelas, servicios. Es una tarea tan importante como generar ingresos. Y Rafael Larco, que es el propietario de Chiclín, cree que esto tiene un doble propósito, porque se refinan los métodos de trabajo y al mismo tiempo se refina la salud física y moral de los trabajadores. Es un círculo virtuoso donde todos ganan. Gana Larco, porque obviamente su empresa tiene ingresos. Ganan los obreros, porque a través del trabajo se están civilizando. Gana la empresa, porque aumenta los edificios, los servicios, y también gana el país, porque el Perú tiene mejores trabajadores para una nueva generación. Larco se inspira más bien en Herbert Spencer, que es un tratadista que cree bastante en el darwinismo social, es decir, un evolucionismo con respecto a las condiciones de vida, condiciones sociales, y como mencioné, no hay objetivos secundarios ni opcionales. Es tan importante invertir en la educación y salud de los trabajadores como generar ingresos. Larco también usa ese término capital humano mucho antes de que se inventaran en las ciencias de la administración los recursos humanos, así que es bastante innovador en ese sentido. Él cree que solo la educación bien orientada puede corregir al Perú y dirigirlo hacia la vida moderna de orden y trabajo. Y en otra de sus citas cree que el deseo patriótico de edificar la clase trabajadora está proyectado en Chiclín. Y bueno, con estos ideales se inicia la planificación urbana de Hershey, quien quiere fundar el pueblo modelo según los criterios urbanísticos de los que se inspiran, ¿no? De los company towns. Para Hershey, el progreso industrial es lo mismo que el progreso social. Es decir, las facilidades comunitarias, el carácter autosuficiente de Hershey, puede hacer del obrero una mejor persona, pero sobre todo una persona más productiva. A Hershey le interesa más esta cualidad, pues, de aumentar la producción. Y de una manera simbólica, Hershey está ubicado en el corazón de la selva cubana. Normalmente las otras batey están como que cerca de La Habana, no arriesga mucho, pero Hershey lo hizo justo en el corazón de la selva para demostrar que que la industria puede civilizar hasta el escenario más rural. Bueno, Hershey tiene inspiración de otras company towns como Pullman, Cadbury, Adbridge. eh, este, y bueno, tiene una industrialización, ¿no? de toda la sociedad. El Batey está segregado en la zona norte, está la administración, digamos, tienen edificios lujosos, hoteles 5 estrellas, campos de golf, piscinas, mansiones. Y en la zona sur están los barrios obreros y como máximo tienen un campo de béisbol. Es una particularidad de esta segregación. Y que, bueno, en Hershey hay demasiados jardines como para demostrar este dominio sobre la naturaleza. Entonces, la planificación urbana de Chiclín más bien se surge con construir casas homogéneas, no existe una segregación. Los nombran de manera simbólica las calles Callao, Progreso en Gran Vía,
Y todo en Chiclín está construido con ingeniería social, es decir, creen que hay que construir canales adecuados para la diversión, para los recursos humanos, que son necesarios actividades de recreo de índole moralizadora y contribuyan a la evolución espiritual de los trabajadores. Entonces, por eso, tan importante como hospitales, escuelas, también es importante construir teatros, bibliotecas, museos, hasta un cine instauraron. Y todos los edificios son de esta manera, digamos, utópicos, al mismo estilo europeo. Para edificar a las casas obreras y en general todo el plano de Chiclín, contrataron al arquitecto italiano Julio Latini, que para el dato es quien construyó esa iglesia en Magdalena, la que tiene la cúpula. Y bueno, diseñó todas las casas obreras con esas condiciones, ¿no? Esta, digamos, trinidad: salubridad, estética y comodidad. El Arco creía mucho en la virtud doméstica, que esa revolución del nuevo peruano debía comenzar desde la casa, desde lo más cotidiano. Así que por eso a cada casa les ordena como izar una bandera peruana, que cada obrero en su cotidianidad esté con las mejores condiciones higiénicas y todo eso. Y cree que la experiencia urbana va a disciplinar a la clase obrera. Es decir, vivir en Chiclín de por sí ya, ya es como que un plus, ¿no? Una experiencia que te va a civilizar. Bueno, este es un dato que voy a pasar rápidamente, que ambos tienen en común con el uso de la tecnología. Hershey implementa unas máquinas pues, de último modelo, última tecnología, y Larco también tiene tecnología, pero más importante de eso es el cálculo científico para todo, ¿no? Para racionar la comida de los obreros, calcula científicamente, y es una cosa que tienen en común. Pero lo más importante es que Hershey muestra un gran orgullo y le alaban en esta revista científica cómo llevó la luz eléctrica al corazón de la selva y cómo ha mejorado la calidad de vida de los trabajadores más olvidados de Cuba. Y al Arco le hacen lo mismo en una exposición industrial que alaban como parte de o sea, como parte de una exposición tecnológica, cómo la tecnología ha elevado la calidad de vida de los obreros y los presenta como parte de la exhibición. Bueno, entrando a los servicios que tiene Hershey, estos son los que tienen en común con Chiclín, que ambos no tienen municipio, pero sí tienen instituciones. Así que la empresa, Larco o Milton Hershey sirven como un estado. Y también ambos presentan mejores condiciones de vida que en sus capitales. Hershey tiene mejores sueldos, mejores servicios de salud que La Habana. Igualmente Chiclín tiene lo que ya mencioné, mejores que en Lima. Las particularidades de Hershey es que trata de llevar la cultura corporativa a las escuelas del Batey. Es decir, todo bajo el supuesto de que la cultura corporativa de Estados Unidos mejoraría las sociedades. Digamos que a los niños les enseñan el Fordismo, ciencias de la administración, y eso les va a enseñar, ¿no? ¿Cuál es su lugar, cuál es su utilidad como obreros? Los servicios en Chiclín son más bien de índole más socialista, si se quiere decir. Larco provee a todos los servicios a los obreros con el fin de contribuir a su refinamiento moral e intelectual. Aquí ya no es tanto lo lucrativo, sino más bien el idealismo. Y bueno, aquí una referencia, ¿no? Los hospitales sirven desde los primeros años, le da una importancia bastante buena a lo que es la higiene pública. También al entretenimiento, como ya mencioné, que es como contribuir a la evolución espiritual. Aquí se nota bastante el darwinismo social de Rafael Larco. Y hay una guardería que se llama la Casa de los Niños que tiene este lema: seremos útiles para la nación si le ofrecemos una legión de niños fuertes y saludables. Esto ya es directamente darwinismo social. Esta es una foto del plano de Chiclín que fue presentado en 1906 y sí se cumplió al pie de la letra. No estaba listo todos los edificios acá, pero digamos que para 1921 ya todo estaba construido. Em, Aquí lo que podemos notar es un urbanismo utópico, es decir, eh, todo en Chiclín está construido para tener un completo control social de las actividades y la vida cotidiana. Para dar un ejemplo, esta es el barrio de los obreros casados, pero que no tenían hijos, y este es las casas de los obreros con familia, o sea, con hijos.
acá están los campos deportivos, acá están los gimnasios y acá está la biblioteca, cosa que está construida así para que los obreros casados en su tiempo libre vayan al gimnasio, lean sus libros, jueguen un deporte y así cuando quieran tener hijos estén, digamos, en mejores condiciones físicas y mentales y así traer mejores niños al mundo. O sea, creencias de eugenésicas incluso con esta planificación. Y bueno, con el paso del tiempo llegó el fin del proyecto urbano y la causa principal es la obsolescencia que tuvo estas creencias de tanto de Hershey como del arco. Em, con el tiempo hubo un cierto, por esta obsolescencia de las creencias, un cierto desinterés de parte de ambos y también llegó pues un contexto sociopolítico bastante importante. En Hershey pasó la Revolución Cubana y con esto se nacionalizó la fábrica, pasó a llamarse Camilo Cienfuegos y fue parte del Ministerio del Azúcar. Entonces, ya Hershey iba perdiendo cada vez más protagonismo en lo que es la industria azucarera, hasta que en 2002 colapsa con la tarea de Álvaro Reynoso, que es un proyecto que reordena la industria azucarera, así que la fábrica cierra y la mayoría de los trabajadores se ven forzados a abandonar la ciudad. Hoy en día un gran problema de la ciudad es que no saben qué hacer con tanta chatarra que tienen acumulada. Hay toneladas de material oxidado y sencillamente no saben qué hacer con eso. Y bueno, en el caso de Chiclín, tras la caída de Leguía, Rafael Larco se desmotiva con los mismos ideales positivistas, ya pierde la fe en esta idea del nuevo peruano, ya digamos se modera mucho más y participa más en la política. Llega a ser canciller, llega a ser ministro de Hacienda y también llega a ser vicepresidente. Y con eso, pues, se va alejando, ¿no? Luego llega la reforma agraria con Velasco y los obreros intentan dirigir la empresa, pero irónicamente la educación le jugó en contra. Chiclín para 1920 tenía las escuelas más actualizadas del país, pero nunca más se volvieron a actualizar. Así que, digamos, en plenos años 60, 70, 80, seguían aplicando esta misma lógica empresarial de mantener los sueldos altísimos, de comida racionalmente, eh, racionada, científicamente calculada, de este refinamiento moral, porque no conocían otra cosa, no conocían nada fuera de Chiclín. Así que por lo mismo, las ciencias de la administración ya se había desvinculado por completo del darwinismo social, del positivismo, y por seguir aplicándolo, pues Chiclin entró en bancarrota en los años 80. Finalmente, Chiclin también era conocido como hacer la hacienda sin huelgas, con obreros tan disciplinados que nunca entraron en huelga, pero irónicamente, en los años 90 se rehusaron a abandonar el pueblo, ¿no? Porque ya vivían ahí mucho tiempo, ya habían agarrado cierto cariño. Y a través de muchas huelgas lograron ser reconocidos como sociedad anónima. Así que actualmente, pues Chiclín sirve mucho más como pueblo que ya las operaciones industriales están cerradas. Em, También hay que recalcar que todas las instituciones de Hershey y Chiclín hoy son obsoletas, o sea, todas esas escuelas, hospitales ya están deshabitadas, excepto la hotelería y los deportes, que son las únicas instituciones que no fueron fundadas por la administración, sino por los mismos trabajadores. En la zona norte de Hershey, donde quedó estas mansiones y todo, hoy en día es trabajado por la comunidad de trabajadores que lo han vuelto un destino turístico y son los mismos trabajadores los que administran todo eso. Y de esta manera está reviviendo Hershey como, digamos, algo así como un parque de atracciones. Y en Chiclín, la única institución que sigue viva es su equipo de fútbol, el Alfonso Ugarte de Chiclín. Es decir, mientras Chiclín estaba envejeciendo, se volvía más un pueblo fantasma, el Alfonso Ugarte ganaba la Copa Perú, que participaba en su estadio, en la primera división. Y es interesante, ¿no? Que sea justamente
lo que escapaba de estas ideas, de estos idealismos, lo que se amoldó mejor. O sea, la cultura popular se amoldó mejor al paso del tiempo. Y bueno, actualmente son casi ciudades fantasmas, pero con la peculiaridad de que la gente quiere revivir estas ciudades. Y quiero cerrar con una cita de uno de los trabajadores de Hershey, que actualmente lleva el proyecto de hacer de Hershey un destino turístico, y esta es la declaración que da, ¿no? La gente siente su central. Yo mismo extraño el olor a melado, el pito del central y la locomotora. Existe un problema sentimental que hay que saber enfrentar. Esto ha significado mucho para nosotros porque muchos compañeros tuvieron que irse a vivir a otros municipios. Es decir, em, ya la experiencia urbana ha sido tan fuerte que simplemente no pueden dejar estos recintos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Mauricio. Ahora pasaremos a los comentarios por parte del doctor Mateo Stiglitz y de Belén Albina Gorta, pero antes me gustaría poder introducirlos al público, empezando por el doctor Mateo Stiglitz, quien es bachiller en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también es doctor en Planificación Urbana por la Universidad de Columbia. Es además profesor a tiempo parcial en el Departamento de Ciencias Sociales de la PUC y en el Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico. En estas dos universidades ha dictado además cursos de estudios urbanos, historia urbana e historia económica. Ha publicado asimismo artículos sobre historia de Lima y sobre economía política de la planificación urbana en Lima. Por otro lado, Belén Albina Gorta es estudiante de 10º ciclo en el pregrado de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, además que ha sido moderadora en una jornada historiográfica de la doctora Gabriela Chiaramonti y en la quinta mesa de las 14 jornadas sobre pensamiento, cultura y sociedad virreinales, el virreinato del Perú y el Imperio Hispánico vistos desde el Bicentenario. También ha escrito una reseña del libro Embodying the Sacred, Women Mystics in 17th Century Lima, de Nancy Van Dusen, en el cuaderno de enseñanza de la Historia del Instituto Ribagüero. Recordamos a nuestros comentaristas que cuentan con un tiempo total de 15 minutos para poder realizar sus comentarios. En ese sentido, me gustaría empezar primero por darle la palabra al doctor Mateo Stiglitz. Gracias Alejandro, gracias a los organizadores por invitarme, es un gusto estar aquí. Alguna vez también fui parte del comité organizador de este coloquio, hace muchos años. Y bueno, voy a empezar primero, bueno, creo que voy a tratar de dar algunos puntos que encuentro en común, para hacer una línea entre ambas ponencias, creo que se pueden encontrar. Y creo que algo que se ve, que está presente, que tiene que ver con la historia del urbanismo, la planificación de los estudios urbanos, es esta como tensión o contradicción entre benevolencia y control y disciplinamiento. Creo que está presente en ambas ponencias, creo que está, y es parte de la historia del urbanismo mismo, de la ciencias o prácticas de gobernar las ciudades. Y con esa línea voy a empezar un poco, primero con lo de Manuel, que quería mencionar 3 puntos. Primero, me parece interesante esta forma en la que se ve a través de la institución de la policía cómo se pueden ver las transformaciones en las formas de gobierno, como diría Foucault, en el arte de gobernar, y cómo hay un tránsito de la institución de la policía misma, y creo que cambian 2 cosas importantes en esto, ¿no? Una es que, eso también partiendo un poquito de Foucault, que el control que hace el gobierno sobre, o el Estado sobre la sociedad ya no es un control al nivel del individuo, sino al nivel de la población. Entendía como gran grupo que uno puede manejar con estadísticas y no solo con controles binarios. Justamente la otra parte es que el gobierno es un control binario, es decir, se trata solo en permitir
lo permitido y castigar lo prohibido, es un control más indirecto, fluido. Creo que eso tiene que ver con el tránsito de la policía, acá el Manuel, donde se establecen estas condiciones para que las cosas funcionen más o menos bien, o relativamente bien al nivel de la población. Que sería, el rol acá seguía ya no solo castigar lo prohibido, sino conducir la conducta. Y creo que en el tránsito de la policía se puede ver un poquito de eso, ¿no? Y entonces acá el Estado moderno pues va a asumir esto, en ese tránsito que ocurre pues 16, 17, 18, el Estado moderno va a asumir funciones que antes le correspondían a otras instituciones, por ejemplo la iglesia, ¿no? Acá se puede ver esto de preocuparse de los bienes del alma, ¿no? Del cuerpo, el fortuna, cómo va cambiando y cómo la policía juega un rol en ese cambio. Y justamente el cambio mismo de la policía, eso se enfocó en seguridad, territorio y población, ¿no? Cómo la policía, de ser este instrumento castigador, pasa a ser un instrumento que, como dice Manuel también en la ponencia, o en el artículo, en el paper que me envió, que tiene el rol de mantener el bienestar de la población, ¿no? No es simplemente castigo, sino es mantener el bienestar, y eso se da mediante nuevos mecanismos de control cotidiano, ¿no? Entonces el día a día, y mediante servicios nuevos, trata de controlar y disciplinar a la población. El segundo punto que está relacionado con esto, y creo que es lo valioso para una mesa particularmente de historia urbana, es que en este proceso de gubernamentalización del Estado, de cambios en forma como el Estado gobierna sobre la población y no sobre los individuos, al mismo tiempo lo que vemos es un proceso de urbanización del Estado, donde ahora las preocupaciones son propiamente urbanas, ¿no? Entonces, en el modelo anterior, donde el Estado tiene un control más rígido, donde castiga, ya no es posible mantenerlo en un momento en el que hay un aumento de la población y de las ciudades. O sea, no basta simplemente con castigar, sino que hay que gobernar en un sentido un poco más moderno, digamos, el término, que tiene que ver con estos mecanismos cotidianos de control, ¿no? Y esto, bueno, por eso, como decía, no puede entenderse sin entender que ocurre un momento de crecimiento urbano. O sea, ya no es el crecimiento que vamos a ver en el siglo XIX y XX, pero ya están cambiando las ciudades, ¿no? Tempranamente. Entonces, de esta forma, la adaptación de las instituciones de la policía es una adaptación hacia el gobierno ya de la ciudad, ¿no? No de todo el territorio. Entonces, por eso, por ejemplo, Manuel, esta policía, o parte de esta noción de la policía, está íntimamente ligada a los ayuntamientos, ¿no? Es un gobierno ya local. También tenemos así, creo, se entendí bien, Manuel, tenemos de esa forma la idea de baja policía, como, o sea, esa separación entre baja policía y alta policía, vamos a situar dentro de esa transformación del Estado hacia controles un poco más sutiles o cotidianos, por ejemplo, mantener el orden y la limpieza de la ciudad, ¿no? Son propuestas más comunes que simplemente castigar la desviación, ¿no? Yo creo que se puede ver eso, lo que contará a Manuel sobre eso, y que no, se hace a nivel de la población, no del individuo, ¿no? Por último, quería decir, la ponencia nos permite ver un poco más allá de lo que normalmente entendemos el surgimiento del urbanismo como una disciplina específica, científica, ¿no? En el contexto de la Ilustración, pero eso usualmente se sitúa en el siglo XIX, ¿no? Con las transformaciones urbanas en Europa, que están muy ligadas a esto de la política, ¿no? De la idea de la preocupación. El urbanismo surge con una preocupación, sobre todo por la salud, y que transforma las ciudades a partir de eso, ¿no? Que es a una escala mucho mayor de lo que se ve, creo, en el 18, pero que ya se puede notar en el 18. ¿No? Creo que eso con la importancia de este trabajo, porque nos hace una genealogía del urbanismo que va un poco más allá de donde usualmente situamos esos orígenes a mediados del 19, y creo que se puede ver particularmente en la monarquía borbónica, ¿no? Que ya tiene estos visos como modernidad que son más del 19 que el 18. Entonces creo que la transformación de la policía en este periodo, en el 18, puede entenderse como un antecedente o el inicio del surgimiento de este urbanismo. Por eso la transformación de la policía podría ser, como, podemos situarla ahí como un, no sé si precursor o antecedente, o el origen mismo del urbanismo. Y creo que se puede ver en dos partes de la ponencia. Una es que va un poco más allá de solo la salud o solo el control cotidiano. Por ejemplo, esta mirada funcionalista, ¿no? Que
que no va a ser hegemónica hasta el siglo XX, ¿no? Con la planificación modernista, cuando la funcionalidad va a ser como los planificadores entienden que debe funcionar la ciudad, con la zonificación, con la separación de usos. Manuel nos muestra que eso ya estaba presente, ¿no? En el siglo XVIII, no es una cosa que aparece a finales del XIX, sino que ya se ve ahí, ¿no? Y lo otro que también se ve es, que es bastante llamativo, Foucault habla de esta transición de la lógica binaria a la lógica un poco más de manejo, conducir la conducta, un poco más dejar hacer, pero controlar más sutilmente. Pero igual la lógica binaria se mantiene por esta mirada racializada de la población, donde no se puede aplicar la misma lógica a nivel de población porque no consideran que toda la población es igual y no toda la población es civilizable o controlable bajo los mismos términos, ¿no? Y esto se parece bastante al urbanismo colonial también posterior, del fines del XIX o del XX, ya no de España obviamente, pero sí de Francia, Holanda, ¿no? Donde se hacen ciudades, donde la demostración de que se trata de los colonos o una población moderna se aplica en base a la separación de la ciudad, donde ciertas zonas de la ciudad, estoy hablando de colonias francesas y holandesas y inglesas, donde la parte moderna de la ciudad va a ser la parte donde viven los colonos europeos y la parte que no, donde viven los nativos, no va a tener los mismos servicios, ¿no? Y se demuestra que somos modernos porque no somos iguales que ellos. Creo que se puede ver un poquito de eso, por hacer una línea también entre lo que muestra Manuel. Voy a hacer una pregunta y luego voy a pasar a Mauricio. Decía que se divide en dos esta lógica, como de las dos formas que las que se divide la policía, y me gustaría saber o sea, si ahí está el origen de la noción de la policía como la conocemos hoy, ¿no? Donde ya no es baja policía, sino solo policía, si hay una línea clara hasta hoy, y si podemos entender ahí, o sea, explicar un origen pues racializado de esta lógica policial, digamos, en Perú, ¿no? Donde su origen está basado en grupos para mantener el orden sobre eso. Y luego, sobre Mauricio, lo que plantea Manuel plantea Mauricio, donde hay una, o sea, en Hershey Chiclin hay esta lógica de disciplinamiento, pero también con control sutil, ¿no? No va a ser castigo, sino va a ser a la provisión de servicios. Pero esta vez no es a cargo del Estado, sino de empresas privadas, ¿no? Que al menos en el caso de Perú no es que sea indistinguible el Estado por la misma élite, ¿no? El control del Estado de la Hacienda. Pero también, de nuevo, no es algo nuevo, como vamos a Mauricio, por esta relación con los company towns y con los proyectos los socialistas utópicos del inicio del XIX, ¿no? Como Robert Owen citó, Charles Fourier, que se trataba de proyectos que también antecedían el surgimiento de ese urbanismo más científico, digamos, de mediados del siglo XIX anterior, donde no se trataba necesariamente de mejorar las ciudades, sino crear de cero, ¿no? Que creo que se puede ver también en este caso. Esta idea de crear una ciudad de cero donde todos vamos a poder ser civilizados. Y en el caso de los socialismos utópicos particularmente, tiene que ver con una lógica cooperativista que no veo aquí. O sea, y creo que eso es un poco la historia de estas miradas utópicas sobre el urbanismo, donde viene, digamos, la lógica espacial responde a una lógica un poco más con contenidos sociopolíticos que se despojan para aplicarse un poco más libremente, ¿no? Creo que se puede ver eso como Roberto Owen es un cooperativista, socialista, pero pasa a ser y también al mismo tiempo esa lógica de los company towns, ¿no? Son estas empresas, estas ciudades de la empresa, ¿no? Que también tienen un poco esta lógica de coger solo la parte física o espacial, ¿no? Claro, en este caso también podemos ver esta lógica del arte de gobernar, pues, de Foucault, ¿no? donde no responde al Estado, sino a la hacienda, que es la encargada de mantener el orden y de conducir la conducta, ¿no? Y creo que también creo que acá lo interesante y lo que se podría explorar un poco más es la diferencia entre Hershey y Chiclin en el arco, en el sentido de que Hershey es un proyecto empresarial, que creo que podemos hacer paralelos, por ejemplo, con
Ford con su... O sea, la idea es ir a conseguir los insumos, ¿no? Y dejar de comprarlos, sino ir a conseguir los insumos, pero imagino que es parte de la lógica de Hershey, como era la lógica de Ford cuando hace su ciudad en la Amazonía, para conseguir caucho en los 30, un poquito después, pero es una lógica empresarial. Hay esta moralidad, que también está en Ford, en Fordlandia, pero es una moral que responde a, o sea, transformar al individuo para convertirlo en un individuo productivo, pero también se puede ver lo que decía Mauricio versus, creo que hay un contraste con el Larco, porque Larco considerándose como parte de la élite, no sé si lo tiene o no, pero puede tener un proyecto nacional, esta idea de no peruano, que va un poco más allá de solo lo productivo, ¿no? Creo que, no sé si se puede trazar esa diferencia entre, digamos, Hershey solo moral, individuo para la productividad, versus el Arco moral, no solo para la productividad, sino para ser parte de un nuevo ciudadano, un nuevo peruano, ¿no? Esta responsabilidad de la élite no sé, dominante o dirigente. Sobre eso me gustaría explorar un poco más, Mauricio, pero bueno, ahí me quedo. Gracias. Bien, gracias, doctor Stiglitz. Ahora le cedo la palabra a Belén. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradezco mucho a los organizadores del coloquio por esta oportunidad y por supuesto a los ponentes que han realizado unas ponencias sumamente interesantes de temas que considero bastante relevantes en el bicentenario de la independencia por tratarse yo considero casi un tema transversal a toda la etapa republicana. Incluso cuando Emmanuel trata sobre el último siglo virreinal, pero desde entonces ya se aprecia, considero, la influencia del discurso civilizador, ¿no? Y creo que el hecho de que ambas ponencias incluyan este tema, o sea, a pesar de que este discurso civilizador haya variado obviamente a lo largo de los siglos. Emmanuel trata del siglo XVIII y Mauricio de inicios del siglo XX, pero aún así se ve este discurso, ¿no? Estos preceptos de civilización, orden y progreso, ¿no? Y sin duda alguna han jugado un papel crucial en la historia republicana del Perú y de Latinoamérica, ¿no? Como demuestra Mauricio, ya que también trata un caso específico en Cuba. Y bueno, y también, como señala también el profesor Stiglitz, esto también es parte de la historia urbana, ¿no? Y bueno, por eso incluyen, así se titula esta mesa. Y bueno, respecto a la primera ponencia, en específico la ponencia de Manuel, la policía, el ordenamiento urbano, ciertamente ha jugado un papel crucial un factor clave en la historia del Perú. Y esta es una especie de análisis de los orígenes de la policía como se entiende actualmente, no la policía moderna, transicionando a las milicias virreinales, ¿no? Y en este sentido, esta surge, como menciona, en el último siglo virreinal a partir del discurso ilustrado que promueve el orden y la limpieza ante los nuevos fenómenos causados por el insólito crecimiento urbano, tanto en la metrópoli española como en la capital, como en Lima, como capital del virreinato peruano, es decir, que se traslada de España al Perú, pero en el Perú se entrecruza con uno de los factores que yo encontré más interesantes en esta ponencia, que es el factor racial, ¿no? El factor de la sociedad de castas en el virreinato. Entonces, como bien señala, esto se tradujo en medidas discriminatorias y hasta represivas por entre un debate entre una concepción entre si las castas se pueden civilizar o el fatalismo, si son imposibles
de civilizar, y entonces deben ser contenidas, reprimidas, ¿no? Y bueno, también es algo que se va a apreciar en la época republicana, ¿no? Y de verdad me llamó mucho la atención que ya está desde fines del virreinato, porque me recuerda mucho al discurso del siglo XIX, ¿no? Sobre las razas en el Perú, ¿no? Como la tristemente célebre tesis de Clemente Palma del porvenir de las razas en el Perú, que la descripción de Stevenson que narra me recuerda mucho al discurso de Clemente Palma y de otros autores similares, ¿no? De la descripción de las razas o de las mezclas, aunque bueno, Clemente Palma también abogaba por el mestizaje, pero ojo, el mestizaje para blanquear a la población, entonces mejorar la raza, ¿no? De ahí surge esa infame frase, ¿no? De mejorar la raza. Pero sí, considero que este para mí es uno de los puntos más interesantes que realizó Emmanuel, ¿no? Porque pues, repito, va a jugar una influencia muy fuerte a inicios de la República. Lo único que criticaría respecto a este punto es que podría haber elaborado un poco más el concepto de raza, cómo se concebía la raza en el siglo XVIII, cómo concibió la Ilustración la raza, ¿no? Porque el concepto y por lo tanto el racismo mismo ha variado a lo largo de los siglos, ¿no? Y no es lo mismo la raza como entendida en inicios de la colonia, como a finales de la colonia, o en el siglo XIX, ¿no? Entonces, creo que podría haber elaborado un poco más sobre este punto, pero esta es mi opinión. No es un concepto monolítico ni uniforme a lo largo de los siglos, y creo que esto podría ayudar a entenderlo mejor. De hecho, me olvidé de comentar, esto me recuerda al discurso del racismo científico, el darwinismo social del siglo XIX, que también menciona Mauricio, ¿no? Entonces, creo que esta es una oportunidad para establecer, señalar algunos de sus antecedentes o predecesores, ¿no? En finales de la época virreinal, en esta ideología que va a jugar un rol crucial en el periodo republicano. Y además encuentro que uno de los puntos más interesantes, aparte del factor racial, es la transformación del propósito de la policía entre los siglos XVIII y XIX, que pasa de ser el cuidado de la población al cuidado de la protección de la República y de sus bienes. Y esto me recuerda en parte a la clásica concepción del Estado moderno, Max Weber, la definición de Weber del Estado moderno como el poseedor de la violencia legítima, ¿no? En este sentido, claramente la policía y las Fuerzas Armadas son lo que define al Estado, ¿no? Determina quién tiene el poder, ¿no? Y obviamente esto sigue teniendo una gran influencia en la actualidad. Y por otro lado, pues, pasando a la ponencia de Mauricio, aborda dos casos específicos del modelo primario exportador que caracterizó las economías de los países latinoamericanos desde su independencia hasta bien entrado el siglo XX. En este sentido es también sumamente relevante, ya que ha sido determinante para todo el resto de la historia del Perú y de Latinoamérica, ¿no? Creo que hizo un muy buen trabajo en señalar la coyuntura internacional, ¿no? La economía organizada alrededor de las potencias que demandaban materias primas y el modelo monoexportador en ciertos, de monocultivos en ciertos casos, como el de Cuba, que prácticamente solo exportaba azúcar, y el del Perú, que no solo era el azúcar, sino también otros productos, pero básicamente era primario exportador y gobernado por una oligarquía.
y acompañado, como menciona, del discurso patriótico, civilizador, nacionalista, ¿no? Como bien señaló, como ha elaborado a lo largo de su ponencia, que legitimaba a la oligarquía y a su dominio político y económico. Y bueno, esta comparación entre dos grandes proyectos urbanos, dos proyectos urbanos por parte de grandes empresas azucareras, a pesar de estar en localidades muy diferentes, uno en el norte del Perú y en la costa norte del Perú y en otro en el Cuba, guardan muchas similitudes, tanto en su concepción como los preceptos ideológicos detrás de estos, y también su eventual decadencia y el legado que dejaron, ¿no? El legado económico y social para la gente que lo habitó, ¿no? Me gustó bastante que señalara el legado para las personas que vivieron ahí, ¿no? O que todavía viven en esto, o cuyas vidas, cuya cultura se vio muy influenciada por estos proyectos, ¿no? Y bueno, como ya mencioné, la coyuntura internacional claramente es clave para comprender el marco en el que se desarrolla. Pero lo único que le criticaría es una mayor, que podría haberse explayado un poco más sobre la decadencia de la ideología positivista, que es lo que causa su pérdida de prestigio y cómo esto influyó en los dos proyectos urbanos analizados. Y asimismo menciona los conceptos de la ideología positivista, de la ideología positivista y el darwinismo social, que sustenta el discurso de civilización y orden y progreso de la oligarquía latinoamericana. Creo que podría haberlo explayado. Lo menciona, pero creo que podría haberlo elaborado un poco más. Es mi opinión. Y bueno, para finalizar, porque ya se me está acabando el tiempo, bueno, estos conceptos de progreso, orden, civilización, sin duda alguna han tenido un rol crucial en la historia del Perú y Latinoamérica, con un legado que persiste en la actualidad, para bien o para mal, y el hecho de que los periodos abarcados sean tan lejanos, como ya mencioné, demuestra su persistencia, ¿no? Y ahora que estamos en el Bicentenario, creo que proyectos como podrían promover una discusión y un debate historiográfico al respecto para analizar las condiciones que persisten en el Perú y en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, y nuevamente muchas gracias al doctor Stiglitz por sus comentarios. Ahora pasaremos a las réplicas, a las respuestas, tanto de Emanuel como Mauricio, al respecto de los comentarios. En ese sentido, le cedo primero la palabra a Emanuel. Bueno, muchas gracias Belén, muchas gracias doctor Stiglitz por sus comentarios y preguntas. Primero sobre el tema de la baja y alta policía. Esta es una diferenciación que se da hacia inicios del siglo XIX, ¿no? Cuando la ciencia de policía comienza a formarse o generarse muy temprano, desde el siglo XVI, ¿no? Nicolás de Santayana es del siglo XVIII, pero el autor de Política para Corregidores en el siglo XVI, por ejemplo, ¿no? En el caso español, las preocupaciones estaban muy relacionadas al buen gobierno de las ciudades o urbes. La monarquía española siempre fue una monarquía, como se ha dicho muchas veces, de pequeños poblados, de urbes, que trataba de implementar su colonización efectiva tanto en la Reconquista como en el caso colonial, a través de la implantación de estos, bueno, en el caso peruano para los indígenas, reducciones, pero en general urbes, tratar de generar la civilización a partir de las urbes. Entonces, había una serie de reglas que tenían que cumplirse para que esta funcionalidad fuera posible de guiar a las personas hacia una vida en común, unión con la religión y con Dios, ¿no? Que fue con el tiempo complejizándose. Habían cosas que cada vez se hacían más necesarias con respecto a la organización de las ciudades.
desde principios, desde las costumbres medievales, había leyes con respecto al manejo de los abastos en las ciudades, sobre cómo se tenía que manejar las carestías, sobre cómo se tenía que manejar la especulación, etc. También había reglamentación con respecto a la limpieza, al orden de las calles, al empedramiento de las calles, etc. Digamos que lo que sucede hacia el siglo XVIII es que cada vez esas reglas se hacen más fuertes en su implementación, ¿no? Se va a tratar de que esa reglamentación para el buen orden de las ciudades se haga sí o sí, porque en parte lo que decía UNAME, por ejemplo, ¿no? Las leyes con respecto al manejo de la ciudad se tienen desde la época de Virrey Toledo, pero nunca han hecho más que comer polilla en el archivo. Entonces lo que tienen que hacer es efectuarlas. Y cuando tratan de hacer alguna reforma con respecto a, pues, el mejor manejo, ya digamos, un tipo de reformas que van a cambiar ese escenario, como el saneamiento urbano en Madrid, hay una respuesta popular muy fuerte. Esa respuesta popular es la que hace que ese aspecto de seguridad ciudadana se vuelva muy importante, ¿no? Es el motín de Esquilache, el motín de México, de la Ciudad de México, cuando también se trató de imponer las reformas de Virrey Revillagigedo. Acá en Lima se impuso la reforma de policía 4 años después de la rebelión de Tupac Amaru. Estos momentos de álgida explosión social y de enfrentamiento político en la que el componente pueblo es importante, generan este miedo en las élites limeñas urbanas, en las élites mexicanas, en las élites españolas, etcétera, por la necesidad de controlar, ¿no? Y es esto lo que va a diferenciar finalmente a un grupo del otro. Se van a, digamos, de alguna manera especializar en 2 grupos distintos. Un grupo que está orientado directamente al control de la población mediante la formación de rondas urbanas, digamos, son los primeros policías profesionales, que fueron los serenos, que eran, bueno, en cierta forma eran ronderos urbanos, porque se dedicaban a hacer rondas con la añadidura de que además tenían que mantener la iluminación de la ciudad. Ellos fueron la primera policía profesional, por decirlo así, o en sentido moderno, y que luego se va a complejizar hacia la primera mitad del siglo XIX. Pero sí, es en ese momento en que se genera esa división. Sí, de ahí también surgen otras, digamos, instituciones, como por ejemplo en el caso de España, surgió la Junta General de Sanidad para tratar las epidemias. Que la Junta General de Sanidad luego va a tener su propia historia y va a separarse de lo que eran originalmente de forma muy general, los bandos de policía y buen gobierno. Todo lo que se puede considerar higiene, manejo de epidemias, salud, abastos, incluso parte de moral y costumbres, también el control, seguridad ciudadana, etcétera, iluminación, pavimentación, se encontraba antes en estos llamados bandos de policía y buen gobierno, ¿no? Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, y en la medida en que se van a hacer más grandes y van a surgir estos problemas específicos, es que va a surgir esta nueva especialización. Con respecto al tema de la noción de raza y el hecho de que la policía naciera en el Perú, y creo que en todo el mundo colonial de forma racializada, está justamente relacionado con ello, porque si el pueblo en otros lugares, en otros hemisferios, era capaz de civilizarse y conformar un poco con lo que ha dicho Mauricio, un proletariado civilizado capaz de formar una nueva nación en el Perú, en el siglo XVIII, para las élites ilustradas limeñas, eso era imposible. Y en tanto ser imposible, tenían que ser reducidos a ser dóciles para evitar este tipo de enfrentamientos o explosiones sociales. Esta posición, digamos, de la élite ilustrada finalmente no va a ganar, ¿no? A lo largo del tiempo, pero sí su noción de policía y de control, ¿no? Y en esta noción de policía y de control va a surgir rondas de serenos, por ejemplo, que es la primera institución policial en ese sentido, que tiene como primer objetivo evitar que toda la población afrodescendiente esté después de las 10 de la noche fuera de casa, ¿no? Evitar que los criados salgan de las casas sin permiso, evitar que las castas se junten a las puertas de los locales de diversión. Desde el inicio, ese fue su motivo. De alguna manera es una evolución de los planteamientos discriminatorios de la política anterior, ¿no? Pero se une a estos planteamientos modernos y no por ello se contradicen entre sí. Sí, ¿no?
Al respecto de eso también estoy trabajando en un proyecto sobre los serenos y espero tener más noticias a futuro. Gracias a ambos. Gracias, Emanuel. Ahora, Mauricio, por favor. Sí, claro. Muchísimas gracias por los comentarios. Creo que vamos a tener bastantes reflexiones con respecto a esto porque han enriquecido bastante los temas. Bueno, para comenzar, creo que es muy atinado lo que ha dicho el doctor Stiglitz sobre el control sutil, ¿no? Es un control a base de servicios y no de castigos. Yo considero que en las diferencias que puede haber entre el arco y Chiclín, creo que lo más fundamental es que parten de una misma base teórica sobre cómo hacer una empresa, pero lo hacen con diferente aplicación. Es decir, esa forma de hacer empresa, esa lógica corporativista, em, tiene una diferente aplicación con Largo que le trae más, que le atribuye más factores morales, más factores patrióticos, por así decirlo. Sí, de hecho, Larco sí busca replicar su modo de hacer empresa en Chiclin a nivel nacional. Es como que un gran sueño, ¿no? Que él tiene. Sobre todo porque comparte esta visión evolucionista, esta visión de darwinismo social, como que va a llegar un futuro utópico donde todo el trabajo a nivel peruano va a emular su sistema de trabajo. Así que Larco no es solo como que un aficionado, no es solo alguien que está jugando a ser Ford o ser Hershey, sino Larco se considera a sí mismo, o al menos yo lo podría considerar como que una figura importante en las ciencias de la administración, al menos en una vertiente peruana, ¿no? Porque tiene, digamos, una ideología bastante autónoma. Em, y bueno. Con toda esta lógica empresarial, Larco realmente tiene una doble inspiración para aplicar en Chiclin. Por un lado está, claro, la ciencia de la administración, todas estas formas de gestión, pero por otro lado, hay una experiencia que al Larco le marca de por vida, que fue que con sus 16 años fue al Teatro de Politeama a presenciar el evento que ya se están imaginando y él queda fuertemente inspirado en las palabras de González Prada. Él tiene una actividad política desde muy joven. No recuerdo muy bien cuál era el partido que fundó González Prada, pero él fue representante de ese partido en Trujillo. Entonces es un ferviente fanático de González Prada. Así que tiene como que esta doble inspiración, ¿no? Capaz Hershey, su inspiración fue netamente empresarial, pero Larco tiene tanto inspiración de un lado ideológico con el positivismo de González Prada y también lo combina con su labor de empresarial, ¿no? Y bueno, a lo largo de sus acciones empresariales, Larco también actúa como una, como una especie de embajador de la modernidad en las distintas haciendas o en los espacios rurales. De hecho, el conflicto judicial que tiene con su hermano Víctor Larco Herrera se da porque Víctor Larco Herrera no quiere aplicar los mismos métodos científicos que en su hacienda Roma, que el arco lo hacía en Chiclín, ¿no? Es como que está en el contrato. Pero es llamativo, ¿no? Que se moleste por eso, de que no estás aplicando al pie de la letra lo que yo aplicaba acá. Y ese es como que su gran sueño de replicar Chiclin a nivel nacional. Em, y bueno, eh, con respecto a la contradicción, y esto lo voy a asimilar más con como que unir ambos comentarios, con respecto a la contradicción, ¿no? Entre el control y el disciplinamiento que hay en estos casos, es interesante ver cómo la gente va armando sus propios espacios, ¿no? Incluso en sociedades tan controladas como Chiclin o Hershey, puede surgir una cultura popular y yo creo que no es tanto una ruptura, es decir, no es tanto como que la gente desprecia los servicios, la gente está en contra de la administración, sino más bien es una reinterpretación, ¿no? Es como que no sienten realmente que se están civilizando, sino simplemente sienten que están viviendo una experiencia urbana y ya.
Por ejemplo, el caso del Alfonso Ugarte de Chiclín, el equipo de fútbol, Larco lo trae como una manera de civilizar, ¿no? De enseñar reglas, de que hagan deporte los trabajadores, de que aprendan a trabajar en equipo, pero eh, no está para nada en el presupuesto que Alfonso Ugarte tenga una hinchada, tenga este sentimiento popular, estas barras, eso es algo que la gente misma se otorga, ¿no? Eh, y bueno, sobre las oligarquías, sí, de hecho hubo una retroalimentación entre Cuba y Chiclín, más o menos mínima, como que Larco sí tenía contacto con empresas cubanas y de hecho manda a sus hijos a Cuba a aprender, ¿no? Sobre la industria azucarera. Y por ahí hicieron unas transacciones, no sé si exactamente Hershey con Largo, lo dudo, pero como que de que lo tenían, ¿no? Este, bueno, en general, sobre esta contradicción, ¿no? Sobre el control social y disciplinamiento, creo que yendo un poco al fracaso y cómo siguió el legado de ambas ciudades, creo que en general hubo una subestimación bastante severa del rol que podía tener su propia gente para construir y para vivir sus propias experiencias urbanas, ¿no? Es decir, el hecho de que elementos de la cultura popular sean los que han sobrevivido en el tiempo y no los idealismos, pues dice bastante de eso, de que hay un rol activo que la gente puede tener y no escapa de esa planificación. Em, y bueno, ya para cerrar, ¿no? Lo último de que sobre cómo están colapsando estas ideologías, este positivismo, es bastante extenso de explicar porque es como un efecto de bola de nieve. De, es un sentido común que va creciendo, creciendo, creciendo. Y yo creo que hay un punto, ¿no? Que es yo creo que es la Segunda Guerra Mundial, donde ya el darwinismo social ya es entra totalmente en la infamia, ¿no? Se puede ver en la actividad de Rafael Larco, de que cuando se vuelve canciller, cuando se vuelve vicepresidente, se muestra totalmente en contra, ¿no? Em, ya como que se modera muchísimo más y se va desmotivando. Creo que también es en parte mucho eso, de que el sentido común va evolucionando y ya la gente no ve con ojos tan positivos este control social, este positivismo. Es un proceso paulatino que se va construyendo poco a poco. Y sí, es interesante, ¿no? Como un progreso, como un futuro, como un idealismo puede ser tan frágil y puede entrar tan rápido en la obsolescencia. Y al mismo tiempo, pues se subestima tanto el rol que tiene la misma gente para construir sus propios espacios, que al final son esos espacios que la misma gente construye y esas experiencias urbanas las que sobreviven al paso del tiempo y las que siguen creando más, digamos, las que son más versátiles. Porque no hablamos simplemente de etapas de bonanza y etapas de crisis, hablamos de una reforma agraria y un cese de producción total. Y aún así, pues el sentimiento de urbanidad sigue ferviente. Creo que eso también es algo pues bastante interesante de analizar. Y bueno, creo que sí, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, y también Manuel. Ahora me gustaría pasar a las preguntas del público. Tenemos dos pares de preguntas, dos para Manuel y dos para Mauricio. En ese sentido, me gustaría ver si tienen ustedes dos, alguna preferencia de si se las leo las dos y luego las responden, o si prefieren que sea una por una. Yo particularmente ninguna. Ok. ¿Tienes alguna opinión distinta, Mauricio? No, no, concuerdo. En ese caso, me gustaría empezar primero mencionando las preguntas para Manuel.
La primera pregunta es, ¿esta policía en Lima tenía algún rol de defensa de la propiedad privada o solo de aplicar la política de castas? Y la segunda pregunta es, digamos, en este contexto, ¿no?, del siglo XIX, en donde, digamos, existe un gran nivel de inestabilidad política, ¿cómo afectó esta a este proyecto del orden público, ¿no?, a través de la policía? ¿Hablo ahora o primero le das las preguntas a Mauricio? Bueno, en ese caso, ok, Mauricio, tus preguntas serían, ¿cuál? Alejandro, yo creo que es mejor que contestemos sobre Ok, para que no se pierda, ¿no? El impacto de la pregunta. ya, ok. Emanuel, entonces, por favor. Sobre el tema de la defensa de la propiedad privada, sí. En tanto que la diferenciación entre policía, alta policía y baja policía, de alguna manera nace del miedo, ¿no? Del miedo a la insurrección social, la posibilidad de unirse los diferentes estratos de la plebe, eran, bueno, en el caso limeño, los diferentes colores de la plebe, como lo decían en esa época, ¿no? Sí, hay un tema con la defensa de la propiedad privada. Lo que se suele repetir es el tema de que se tiene que defender la hacienda y los cuerpos de las personas. Esto está directamente relacionado con el origen de la policía en su sentido moderno y viene justamente de esta diferenciación que expliqué un poco hace un rato con respecto a las políticas de control de la ciudad versus las políticas de control de los posibles desmanes que generen las reformas, ¿no? De alguna manera, cuando estas dos componentes se llegaron a unificar, era necesario defender a las personas que estaban organizando estas reformas, esta búsqueda de una mejor sociedad para vivir de forma disciplinada y mejorar la economía del Estado, ¿no? En específico de las élites. Y las élites tenían que defender su propiedad privada y tenían que defender también sus personas y aquellos quienes estaban de acuerdo con ellos. Porque las élites generaban alianzas y redes clientelares de largo alcance que también eran de alguna manera partícipes de estas luchas al interior de la ciudad, ¿no? De hecho, a fines del siglo XVIII, inicios del XIX, comienzan a surgir facciones con respecto a lo que se quiere en las reformas de policía. Bueno, para adelantar un poco lo que diré más adelante, en otro lado, los serenos nacen como una iniciativa de los ciudadanos, ¿no? Podríamos decir de un sector medio de la ciudad, ¿no? Bueno, en ese momento todavía son súbditos. A veces me confundo con el tema de las Cortes de Cádiz, pero sí, en ese momento estamos hablando de un sector medio que no son la élite principalmente, sino personajes como artesanos, tenderos, escribanos, pequeños letrados, etcétera, ¿no? Que buscan defender esa propiedad que tanto, que ven como un mecanismo de ascenso social también en una sociedad que sigue siendo profundamente estamental. Sobre el tema de cómo afectó el siglo XIX o los problemas del siglo XIX al proyecto de orden público, digamos que tuvo sus idas y venidas, ¿no? En 1821 se estableció un sistema de policía, ¿cómo se llama esto? Policía militar por parte de José de San Martín, que se va a replicar muchas veces durante la primera etapa del siglo XIX. No va a ser hasta la etapa de Gamarra que se va a generar un nuevo reglamento de policía para de alguna manera modernizar los patrones de ordenamiento urbano y de esta nueva, bueno, cuerpo policial, entendido en un sentido moderno, ¿no? Que van a ser la Guardia Urbana. Eso es todo. Muchas gracias, Emanuel. En este caso pasamos ahora sí con las preguntas para Mauricio. La primera pregunta es si el modelo de Chiclín, o sea, este proyecto de Chiclín, tuvo algún interés por parte de la élite política para masificarlo en el resto del país, o si este caso de Chiclín fue un simple proyecto, digamos, a partir de Rafael Larco.
Y la segunda pregunta, que tiene también un poco de relación con la primera, es ¿cuál es la diferencia con los Company Town? Por ejemplo, el de Casa Grande, el de Sausal y el de Cartavio, con relación al modelo de Chiclín. Mauricio. Bien, sí. Bueno, en lo primero, si es que se buscaba replicar a nivel nacional, ya lo dije en parte en las réplicas, que sí, Larco sí consideraba, o sea, él mismo se consideraba un embajador de la modernidad cuando visitaba otras haciendas. Pero puedo añadir el hecho de que una característica bastante importante de Chiclín es que lo visitaban muchos presidentes y estaba muy ligado a lo que era la República Aristocrática y sobre todo a Leguía posteriormente. Leguía habrá visitado, no sé, he visto en mis fuentes creo que 10 veces que habrá visitado Leguía Chiclín. em, y también iba personas muy influyentes, ¿no? En los ministerios y todo. Por ejemplo, Elvira García García fue la que estaba de directora de todo la educación que tenía en Chiclín y al mismo tiempo es una figura importantísima para las reformas educativas que hubo en el Perú. Este, y sí, en la foto que mostré de la fundación simbólica, el que estaba ahí, digamos, presenciando el acto era el presidente José Pardo Ibarreda. Así que sí hubo muchísimo vinculamiento con la oligarquía y la República Aristocrática con Chiclín. Y con respecto a lo segundo, Em, sí, justamente Casagrande, Sausal, Cartavio, eran haciendas que iban como que con las mismas tendencias, pero nunca al nivel del Arco. Digamos que seguía más la tendencia, ¿no? Del enganche, de tener a los trabajadores viviendo, pero nunca fueron más allá como el Arco. De hecho, en las huelgas que hubo en Chicama, digamos en esta zona, Casagrande era la hacienda más infame, era la hacienda que tenía más huelgas, quemaban muchas hectáreas, los trabajadores saboteaban demasiado. Los trabajadores sacaron, de Casagrande sacaron un diario a modo de panfleto sindical, donde hablaban de las pésimas condiciones laborales que tenían allí, ¿no? Un poco, digamos, creo que la diferencia más importante es que Casagrande y Cartavio tenían edificios modernos, pero para el disfrute de la administración, ¿no? O sea, llevaban objetos de lujo y todo, pero para mostrar opulencia. En cambio, Larco llevaba estos implementos tecnológicos, pero lo aplicaba a los trabajadores y por eso fue tan legendaria su fama de la hacienda sin huelgas, ¿no? Mientras que Casagrande, Sausal, Cartavio eran pues las haciendas con más huelgas a nivel nacional. Gracias, Mauricio. En este caso, dado que ya no hay más preguntas, me gustaría agradecer, antes de finalizar, a todos los asistentes aquí presentes, tanto como en el en vivo en Facebook. Agradezco tanto a mis compañeros estudiantes como a los comentaristas y al público en general por haber venido, así como a la coordinación del coloquio. Antes de despedirnos, me gustaría invitar a todo el público presente que a las 6 de la tarde de hoy tenemos el taller de Historia de la Música a cargo del doctor Gerard Borrás, que iniciará en de 2 horas. Y sin nada más que decir, pues agradezco a todos por su presencia y que tengan buenas tardes.